Hola, buenos días y feliz inicio de semana. Bendito y alabado sea el Señor. Este viernes 27 de agosto vamos a orar pidiendo el Espíritu Santo de Dios. No te lo pierdas. Bueno, sigamos leyendo este pasaje que se llama Defensa y muerte de Esteban, Hechos capítulo 7, versículos 1 al 60. El jueves leímos hasta el versículo 41. Leámoslo nuevamente. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. ¿Qué es todo esto que estamos leyendo durante todos estos días? Recuerda que habían arrestado a Esteban, quien era fiel seguidor del Señor Jesucristo, y que siendo él un varón lleno de fe y del Espíritu Santo de Dios, también hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo como los apóstoles. ¡Wow! Pero entonces lo arrestaron y lo llevaron ante el concilio y lo interrogaron delante del sumo sacerdote y de todos ellos, tal como habían hecho con el Señor Jesucristo. Y también le pusieron falsos testigos. Entonces Esteban empezó su defensa delante de todos ellos, el concilio, que es lo que hemos estado leyendo todos estos días, las palabras del Espíritu Santo de Dios a través de la boca de Esteban en el concilio, todo lo cual nos ha permitido a nosotros sumergirnos en el Antiguo Testamento para conocer parte de la historia de Israel, que es también nuestra propia historia, porque todo se ha escrito para que nosotros no cometamos los mismos errores. Recapitulemos lo que hemos leído hasta ahora. Dios llamó al padre Abraham para que de su descendencia naciera la nación de Israel y el Cristo, el Salvador del mundo, por cuanto Abraham obedeció a la voz de Dios y estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo, lo cual Dios no permitió, pero quien realmente sí sacrificó a su propio hijo fue Dios Padre. Gloria a Dios. Abraham tuvo un hijo llamado Isaac. Isaac tuvo un hijo llamado Jacob, que es el mismo Israel. Y este Jacob o Israel tuvo 12 hijos, de donde provienen las 12 tribus de Israel. Y entre esos 12 hijos estaba también José. José fue figura y representación de nuestro Señor Jesucristo. Y debido a las tribulaciones de su vida, como consecuencia de la envidia de sus hermanos, José terminó viviendo en Egipto, en donde llegó a ser el hombre más importante de Egipto después de Faraón. Estando allí en Egipto, vino una hambruna muy grande sobre toda la tierra durante 7 años, por lo cual el pueblo de Israel fue a Egipto en busca de alimento. Y allí José se reencontró con sus hermanos, quienes años atrás lo habían querido matar. Pero José los perdonó, se reencontraron, les dio alimento a sus hermanos y a su pueblo. Es decir, les salvó la vida, literalmente. Tal y como el Señor Jesucristo también salva nuestras vidas con el verdadero pan del cielo, que es la palabra de Dios. Y así vivió el pueblo de Israel en Egipto, hasta que Faraón y José murieron. Y entonces se levantó otro faraón que no había conocido a José, y este faraón nuevo se envileció contra el pueblo de Israel que habitaba en Egipto y los hizo esclavos durante 400 años. Y es en esa época en la que nace Moisés, quien también es figura y representación del Señor Jesucristo, y quien libertaría a su pueblo de la opresión del faraón. Y el jueves leímos todo lo que pasó
en los primeros 80 años de la vida de Moisés. En los primeros 80 años. Y leímos también que Moisés se había ido al monte a recibir de Dios los 10 mandamientos. Y mientras tanto, el pueblo, en vez de permanecer en el Señor, lo que hizo fue que pecó y se hicieron un becerro de oro y lo adoraron. Y ahí vamos. Mira, leamos con más detalle ese suceso tan terrible. Leamos Éxodo capítulo 32, versículos 2 al 6. Dice, y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Dios mío. Mira. En ese momento Moisés estaba en el monte Sinaí, también llamado Horeb. Y mientras tanto, ¿qué hacía el pueblo? El pueblo, en cabeza de Aarón, que era el sacerdote, reunieron todo el oro que tenían y con ese oro hicieron un becerro de fundición y adoraron ese becerro diciendo, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dios mío, idolatría, blasfemia. Dios era el que los había sacado de Egipto con su mano poderosa, enviando las 10 plagas a Egipto. Y ahora decían que había sido el becerro de oro que ellos habían hecho con sus manos y que esos eran sus dioses, dioses paganos, y lo adoraron. Y además dijeron, mañana será fiesta para Jehová, Dios mío. E hicieron una fiesta, pero era una fiesta pagana, y se sentaron a comer y a beber y a regocijarse. Mejor dicho, era todo un carnaval, y la carroza era el becerro de oro. Que a propósito, ¿tú sabes qué significa la palabra carnaval? Significa carne para Baal, y Baal es un demonio. Mira que ellos en ese momento decían que era fiesta para Jehová, pero mentira, porque estaban haciendo todo lo que a Dios no le agradaba, todo lo que Dios les había dicho que no hicieran. Y estaban adorando demonios. Versículo 42 de Hechos capítulo 7, ¿no? Y mira entonces lo que pasó. Ponle cuidado. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? ¿Escuchaste? Dios se apartó de ellos por su rebeldía contra Dios. Dios se apartó de ellos porque ellos desecharon a Dios y se fueron en pos de sus demonios, de sus idolatrías. Ellos se volvieron en sus corazones a Egipto, tal como leímos el jueves. Versículo 43. Antes bien, llevasteis, mira,
espera, antes de leer este versículo, mira que aquí en el versículo 42 Dios les está diciendo que realmente ellos no le habían ofrecido sacrificios a Dios, sino a sus propios demonios. Ahora sí, sigamos leyendo el versículo 43. Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. ¡Wow! Moloc era un dios pagano, tal como Baal eran dioses, eran demonios, dioses con D pequeña, es decir, demonios, al cual todos esos pueblos paganos de alrededor sacrificaban niños. Por eso fue que Dios expulsó de esas tierras a los pueblos que allí habitaban para dárselas a Israel, porque hacían abominaciones como esta. Sacrificaban niños ofreciéndolos a demonios, específicamente a Moloc. Y Renfán era otro demonio igual, relacionado con la astrología. Renfán es el nombre egipcio del dios Saturno. Y mira, por todo eso Dios se apartó de ellos. Y el pueblo de Israel, muchos años después, fue llevado cautivo a Babilonia. ¿Y por qué fueron llevados cautivos a Babilonia? Amós capítulo 5, versículos 25 al 27 dice: Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloc y Kiún, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Ellos fueron llevados cautivos a Babilonia porque en vez de adorar al Dios verdadero, adoraban dioses paganos, que son demonios. Qué triste todo eso, ¿verdad? Dios se había revelado a ellos, se había dado a conocer al pueblo de Israel desde Abraham, Isaac, Jacob y toda su descendencia. Pero Israel siempre rechazaba a Dios y siempre hacían no lo que Dios les decía que hicieran, sino lo que ellos veían que hacían los pueblos alrededor. Por ejemplo, adorar dioses egipcios y etc. Pero es igual que con nosotros. Por ejemplo, Dios dice en su palabra que el matrimonio es para bendición y la fornicación para maldición. Pero ¿qué hacemos? En vez de obedecer a Dios, las personas se van a vivir juntas sin haberse casado. Porque, pero si eso no tiene nada, eso todo el mundo lo hace, está de moda, está bien visto y no pasa nada. Y es lo que está de moda actualmente en el mundo entero, tristemente, desagradando a Dios. Es igual que en esa época. En esa época estaba de moda adorar ídolos, becerros, dioses paganos, demonios. Y ellos se dejaron guiar por eso. Se fueron de fiesta diciendo que era una fiesta para Jehová. ¿Pero lo era? ¿Lo era? No, ¿verdad? No lo era. Y Dios se apartó de ellos, como lo acabamos de leer. Y no solamente eso, sino que ellos se fueron por ese camino de perdición y terminaron cautivos en Babilonia, lo cual fue terrible. Entonces, es lo mismo que en nuestro tiempo. Pregunta, ¿una pareja que realmente ama a Dios va a irse a vivir junta sin haberse casado?
cuando Dios ha dicho que eso es pecado? Lo que es pecado, no porque uno piense que es pecado o no, sino porque Dios lo ha dicho en su palabra. No hagamos como hizo el pueblo de Israel, que perdieron tantas bendiciones porque rechazaron a Dios. No rechacemos a Dios. Y su palabra dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si tú verdaderamente amas a Dios, guarda los mandamientos de Dios. Y si estás en unión libre, arrepiéntete, arrepiéntete de corazón y cásate y pídele perdón a Dios y conviértete a Dios de verdad de corazón, porque Dios no puede ser burlado.